Entonces, cuando un número sea divisible por 8, con la información que ustedes me enviaron, y a partir de ahí les voy a preguntar a algunos de ustedes, ya habíamos hecho estos ejercicios. Y sacaron la conclusión a partir de la tabla, cuándo es divisor de entre 2, cuándo es divisor entre 4, y en este caso, la conclusión de cuándo es divisor entre 8. Hay unas personas que tenían la duda de que si un divisor entre 8 es cuando sea entre 2 y 4, y se dieron cuenta que no por este caso. Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen un caso de que es divisible entre 2 y 4, pero no es divisible entre 8. Entonces no era la condición que algunos tenían esa confusión, pensar de que es divisible entre 8 cuando es entre 2 y 4. No, la condición es la que me mandaron por correo y los que investigaron, es cuando sus tres últimas cifras son ceros y son múltiplos de 8. Fíjense, aquí las tres últimas cifras no son 0, por eso puedo decir que no es divisible entre 8, y tampoco 500 es múltiplo de 8. Aquí tampoco las tres últimas cifras no son 0, y el 2 tampoco es múltiplo de 8, porque los múltiplos de 8 que ya comenzamos la clase anterior con eso era 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 24, 32. A ver, aquí tampoco, 483 no es múltiplo de 8, pero 848 sí. Por ejemplo, miren, los últimos tres, 0,72. 72 sí es múltiplo de 8 porque 9 por 8 es 72. Entonces de ahí puedo sacar la conclusión. ¿Quién me podría decir cuándo un número es divisible por 5 y 25? ¿Quién quiere participar y activar su audio? Yo. Dime. Cuando termina en 5 o 0. Mire, entonces, un número es divisible entre 5 cuando el último dígito es 0 o es 5, y es divisible entre 25 cuando los dos últimos dígitos son 0 o múltiplos de 25. Entonces, si entienden ese criterio, le voy a preguntar a Adriana Agüero, por favor, prende tu audio, Adriana. Gracias, ya. Mira, de esta tabla que tienes acá, te hago una pregunta, Adriana. El 510 es divisible entre 5. Mira, aquí este 510 que está acá es divisible entre 5. Abajo tienes los criterios o los trucos para saber si es divisible. ¿Tú qué crees, Sí, Adriana? sí es divisible. Sí es divisible porque termina en 0, perdón. Muy bien. Ahora, ¿y entre 25? ¿Tú crees que sea divisible entre 25 si el criterio dice que los dos últimos dígitos tienen que ser 0 o múltiplos de 25? ¿Tú qué crees? Si los múltiplos de 25 son 25, 50, 75, 100. Te pregunto, ¿el 25 es divisible entre 510? No. ¿O 510 se puede dividir entre 25? No, muy bien. Perfecto. Le voy a preguntar, ya puedes desactivar tu audio, y le voy a preguntar en este caso a Adriano. Adriano, activa tu audio, porfa. Gracias. Ok, Adriano, 20.005, este que está acá, ¿es divisible entre 5? Sí. Sí, porque termina entre 5, ¿no? Sí. Ok, y ahora dime si es divisible entre 25. No. ¿Por qué? Porque los dos últimos dígitos no es divisible entre 25. Pues Porque las dos últimas cifras no son múltiplos de 25. Recuérdame cuáles son los múltiplos de 25. 25, 50. Eso, perfecto, exactamente. Entonces, fíjate, ahora gracias, Adriana, ya puedes trancar, ya puedes cerrar tu audio. Gracias, Adriano. Ayúdame aquí, Ainhoa. Activa tu audio. Ya. Gracias, Ainhoa. Mira, te hago la pregunta. 625, este que está acá, ¿es divisible entre 5? Sí. ¿Por qué? Porque termina en 5. Muy bien. Siempre que termine en 5, termine en 0, es divisible entre 5. Gracias. Ah, ya va. Ay, no, ayúdame con el otro. ¿Es divisible entre 25? Sí. ¿Por qué? Ahí no va. Porque termina en 25 y Y el el número es 25 25. sí es múltiplo de 25, ¿no? Porque los múltiplos de 25, como dijo Adriano, son 25, 50, 75. Muy bien. Gracias, Ainhoa. A ver, le pregunto ahora. Yo. Ajá, a ver, tú dime.
Dime el de 7700. Dime el de 7700. Luciana, creo que está hablando, ¿no? Sí. Luciana, dime el de 7700. ¿Es Ya, 7000. divisible entre 5? Sí, ¿Por porque qué? acaba en cero. Ok, acaba en 0. ¿Y entre 25? ¿Es También porque los últimos dos dígitos acaban en cero. Ok, como los dos últimos dígitos son 0, entonces en este caso también es divisible. A ver, y le pregunto a Rafaela. Rafaela, activa tu audio, por favor. Hola, Roberto. Sí. Ya va. Siempre... no. Ok. Sí, te pregunto, el de 11.764.475, y no importa que la cifra sea muy grande, lo que interesa son los últimos dígitos. Te pregunto, ¿es divisible entre 5? Sí, Ok, ¿por qué? porque la última cifra es 5. Ok, ¿y entre 25? Ah, también. También porque el 75 es múltiplo de 25, ¿no? Es 25, 50, 75, 100. Muy bien. Gracias, perfecto. Bueno, cierra tu audio. Entonces, fíjense que el truco para saber cuando un número se puede dividir entre 5 es que termine en 5 en 0. Cuando un número se pueda dividir entre 25 es porque terminen los dos últimos dígitos entre 0. Perdón, que los dos últimos dígitos terminen en 0 o que sea múltiplo de 25. Y ahorita vamos a ver cuando un número es divisible por 3. A Yo ver, había... yo les voy a ir preguntando, y ahí ustedes van contestando. Por ejemplo, le voy a preguntar, Alma, conecte tu audio, porfa. ¿Qué pasó? Alma, ¿2 es divisible entre 3 o es divisible por 3? Sí. Sí, muy bien, gracias. Ahora sigue con esta. Alma, Princesa. ¿es Ay, divisible por... princesa. Sí, Un Alma, ratito, pues. 150 es divisible por 3, Alma. Si Ya, ¿qué tienes, pasó? si tienes 150 soles, lo puedes dividir entre 3 personas. ¿A cuánto No, le sí, tocaría a cada sí, sí, uno? sí. Ok, sí se puede. Pero acuérdense que cuando preguntan si es divisible, no es que les digan que lo dividan, es que digan si se puede o no se puede. Entonces, ahí hay dos preguntas muy diferentes. Bueno, gracias, Alma. Puedes cerrar tu audio. A ver, le pregunto a Tamara. Tamara, activa tu audio, porfa. Yo. ¿Sí? Ok, Tamara, ¿es divisible entre 3, 4.500? Sí. Sí. Sí, ¿por qué? Serían, para cada quien serían ¿cuánto? 1.500, ¿no? 1.500 soles para cada uno. Si le das 1.500 soles a 3 personas, bueno, necesitarías 4.500 soles. Bueno, tranca tu audio, Damar. Miren, ojo con esto. Una cosa es que yo les diga a ustedes cuánto es 2 entre 3 y me tienen que dar la respuesta, que es 4, o que les pregunten cuánto es 4.500 entre 3. Y otra cosa es que yo les diga si se puede dividir entre 3 o si es divisible entre 3. Ahí no habría que hacer la división el que sepa los trucos, porque simplemente le están preguntando si se puede o no. Entonces, miren, hay un truco que se puede aplicar para no estar dividiendo, que es el siguiente, que hay algunos que ya me lo escribieron y por chat también ahí vi que me escribió Luciana, hay varios que me han escrito aquí el truco, que es que si la suma de los dígitos es múltiplo de 3, es divisible entre 3. Es decir, miren, yo voy a sumar este 1, lo voy a sumar con el 2 y da 3. Bueno, el juego matemático acá, o el criterio, o el truco, es que ustedes suman eso, y si el resultado es múltiplo de 3, si es divisible entre 3, miren, 1 y 2 da 3 y obviamente es múltiplo de 3, por eso es divisible. Si yo sumo 1 más 5 es 6, más 0 sigue siendo 6. El 6 es múltiplo de 3, por eso es divisible. Yo voy a sumar el 4 con el 5 y el 5 da 9, más 0 da 9, más 0 da 9. Bueno, 9 es múltiplo de 3, por eso es divisible entre 3. Entonces, este truco ayuda a saber cuándo un número, por más grande que sea, es divisible entre 3 sin necesidad de dividir, porque yo empecé o forcé a Tamara, a Alma, la forcé a que dividieran mentalmente, no para que me den el resultado, sino para decir si es divisible o no. Entonces, miren, el truco de esto
es sumar los dígitos para saber si es divisible por 3. A ver, Alessandro, ayúdame aquí. Alessandro, ayúdame, activa tu audio, por favor. Roberto. Sí, te escucho. Te pregunto, ¿el 12 se puede dividir entre 9? Pero sería un método muy fastidioso, ojo. Pero sería la forma que tendrías que hacerlo si no te aprendes estos métodos de criterios de divisibilidad. Mira, uno para cada uno. Si le das uno a cada uno, ya van 9. ¿Cuántos te quedan? Ojo, tengo 12 chocolates entre 9 personas. Le di uno a cada uno y me dio 9. Quedan pendientes por entregar 3. Ya. Yo puedo entregar estos 3 entre 9 personas. No. Obviamente no. Entonces, como no lo puedes hacer, no es divisible. Pero fíjate que hacer eso es bien fastidioso, porque tendrías que básicamente dividir. Entonces, puedes desactivar tu audio, Alessandro. Hacerlo de esa manera es complicado, porque o tienen que imaginarse mentalmente lo que yo acabo de hacer, o tienen que dividir, y eso involucra un tiempo mayor. Por eso, es bueno que se aprendan los criterios, porque cuando tengan que hacer no la división, sino que cuando tengan que saber si se puede dividir o no, sepan hacerlo de una forma rápida. Por ejemplo, miren, 150 se puede dividir entre 9. A ver quién me puede ayudar. Yo. ¿Se puede? No. Bueno, ok, muy bien. No, está bien. 4500, ¿quién me quiere ayudar? Otra persona. Ah. Otra persona. Sí, sí se puede. 500, sí, muy bien. Porque 9 por 5 es 45, entonces 500. Serían 4.500 soles. Entre 9 personas serían 500 soles para cada uno. Sí se podría, muy bien. Pero para no estar haciendo esa división que hice yo con Alessandro y que es bien fastidiosa, es mejor que se aprendan el criterio o el truco, que es si la Sí. suma de los Ah. dígitos es múltiplo de 9. A ver, cuidado, apaguen su audio y ya yo se los voy a apagar por si acaso. A ver, miren. Si... Ya lo silencio. Miren. Si la suma de los dígitos es múltiplo de 9, entonces sí es divisible. Entonces ya no tengo que hacer el truco que hice en la operación que estaba haciendo con Alessandro, que era muy fastidiosa. Miren, 1 más 2 es 3. Es 3. Y el 3 no es múltiplo de 9, porque los múltiplos de 9 son 9, 18, 27. Miren, 1 y 5, 6. Y 0 es 6. Tampoco es múltiplo de 9, porque los múltiplos de 9 son 9, 18, 27. Sí, 4 más 5 es 9, más 0 es 9, más 0 es 9. Bueno, el 9 obviamente es múltiplo de 9. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo sé cuándo es divisible entre 3? Cuando sumo los dígitos y es múltiplo de 3. ¿Cuándo sé que es divisible entre 9? Cuando sumo los dígitos y es múltiplo de 9. Esos serían los trucos que se tienen que aprender o los criterios que tienen que saber para hacer. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, le pregunto. A ver, Brunela, activa tu audio, porfa. Brunela, te pregunto, este 510 que está acá, ¿es divisible entre 3? ¿Tú qué crees? No. Mira, aquí tienes el truco. Si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3, sí, a ver, ayúdame a sumar. Si tú sumas el 5 con el 1, Sí. con el 0 da 6, entonces sí se puede. Muy bien. Ahora con el 9. No. 5, no, muy bien, porque si tú sumas 5 y 1 da 6, y 6 no es múltiplo de 9, muy bien. Entonces, perfecto, ya puedes activar tu audio. A ver, Luciana, ayúdame que tienes el audio activado. Luciana, 20.001 es divisible entre 3. Sí. ¿Hiciste? Sí. Hiciste para saber que es múltiplo de 3. Que es divisible entre 3. Sumé 2 más 0 más 0 más 0 más 1. Salió 3. Ok, y eso sí es divisible entre 3 y entre 9. No. Muy bien, perfecto, gracias, Luciana. A ver, le pregunto a Ainhoa, activa tu audio, porfa. Ainhoa, dime, 513, este 513 que está acá, ¿es divisible entre 3? No. Sí. Sí. Muy bien, ¿por qué? ¿Qué hiciste?
Sumaste los dígitos, ¿no? Sí. Si tú sumas 5 más 1 más 3, ¿cuánto da? 9. 9. Y el 9 es múltiplo de 3, por eso sí es. Y es múltiplo de 9. El 9 es múltiplo de 9, ahí no. Sí. Sí, entonces fíjate que esa sería la manera. Bueno, ya puedes trancar el audio, gracias. Entonces, miren, ya puedes, déjame yo trancarlo para que no se escuche perfecto. Entonces, miren, fíjense que, ojo, esta es la manera rápida, porque si no tendrían que hacer lo que yo hice con Alessandro al principio, que era repartir 12 chocolates entre 9 personas, y fíjense que eso tardó mucho. Bueno, repartir 513, no podría ni rayar las 513 rayas aquí, tardaría mucho. Entonces, hay la importancia de aprenderse estos criterios para saber cuándo es divisible, porque ojo, yo no te estoy preguntando que me digas cuánto es eso entre 3, sino que me digas si se puede dividir entre 3. Son dos preguntas muy diferentes. Entonces, miren, 2 más 6 da 8, y en este caso 8 lo sumo con 6 da 14, y 14 con 4 da 18. Y 18 si es múltiplo de 3 porque 6 por 3 es 18. Entonces si es múltiplo de 3 y también es múltiplo de 9 porque 9 por 2 es 18. Y así, fíjense, igual con este, 7 y 2 da 9. Lo puedo hacer incluso, fíjense, lo puedo hacer de la manera que les parezca más sencilla. No tienen que hacerlo como estoy haciendo yo. Hay alumnos que lo hacen así. Dicen 7 y 1 es 8. Y 8 con este 2 es 10. Y este 10 con este 6 es 16. Y ese 16 con este 4 es 20. Y con el 4, 24. Entonces me da 24. Entonces, ahora me voy a dar cuenta si es divisible entre 3. Sí, porque 8 por 3 es 24. ¿Es divisible entre 9? ¿Hay algún número que multiplicado por 9 me dé 24? No. Entonces, es una manera más sencilla porque si no, los demás van a tener que hacer todo lo que habíamos visto al principio de dividir por el método muy largo. Y fíjense este de acá, que tiene bastantes ceros. Más bien es más fácil porque lo puedo hacer así. El 1 con el 8 es 9, por eso es múltiplo de 3 y es múltiplo de 9. Y ya, así de sencillo sería este tema, y lo necesitan para poder terminar la tarea, que le voy a dar plazo hasta el domingo, y para el quiz que también van a tener que hacer. Bueno, fíjense lo siguiente. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahorita? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, gracias, gracias. Desactivar su audio ahorita. Perfecto, gracias. Disculpen que les pregunté, sino es que a veces no sé por qué hay un delay, pero aquí veo que está todo simultáneo. Perfecto, miren. Las reglas de divisibilidad, o sea, las reglas para dividir entre 6, entre 2 y entre 15 también serían sencillas y ustedes mismos lo pueden descubrir. A ver, ¿quién me puede decir o quién me podría explicar cómo cree que es la regla para dividir entre 6? ¿Cómo puedo saber si el 510 es divisible entre 6? ¿Quién quiere activar su audio y decirme? Dime. Cuando es divisible por 2 y 3, o sea, los dos Ok, juntos. muy bien. Cuando sea divisible, perfecto, gracias. Puedes activar tu audio. Mira lo que ella acaba de decir. Cuando sea divisible entre 2, porque termina un número par o termina en 0, entonces es divisible entre 2. Cuando sea divisible entre 3, 5 más 1, 6 más 0 es 6, entonces es divisible entre 3. Cuando sea divisible entre 2 y 3, entonces es divisible entre 6. Entonces se pueden aprender ese criterio también porque a veces van a poder dividir entre 6 o les van a preguntar entre 6. A ver, le pregunto, en este caso, ¿quién quiere activar su audio y decirme este? ¿Quién me quiere decir si es divisible entre 12? ¿Cómo harían? Sí, el 3 y el 4 son Muy bien. divisibles. O sea, Ok. un número es divisible entre el 3 y el 4. Ok, ¿y cómo sabes si es divisible entre 4? ¿Te acuerdas? Sí, ¿Cómo haces? entre 4. Si los dos últimos números son. Múltiplos de 4, ¿no? Ajá, Ok, y 6 por 4 es 24, entonces sí es divisible entre 4. Muy bien. sí. ¿Cómo sabes que es divisible entre 3, que lo acabamos de ver? Sumas todos los números. Muy bien, 7 y 1, 8, 9, no hace nada, no hace nada, 11, 15. 15 y 15 si es múltiplo de 3. Sí, entonces sí se Ok, puede. ok, Entre entonces, 12. muy bien. Entonces, esto se lo tienen que aprender, muchas gracias. Esto se lo tienen que aprender porque lo van a necesitar, no se imaginan la cantidad de veces al final de este año y lo que lo van a usar los próximos años en demasía. Bueno, y este que se ve horrible, que es 7.110.025, ¿quién me puede decir cómo sé si es divisible entre 15? ¿Quién me quiere ayudar acá?
que active su audio. Y de preferencia alguien que no haya hablado, ya yo ahorita voy a obligar a la mala. No, mentira, ahorita yo les voy a decir quiénes quiero que participen, pero ahorita quién me podría decir cómo sería la divisible entre 15, usando los trucos que ya acaba de decir Luciana. A ver, Yo dime. es si es divisible entre 3 y entre 5. Ok. ¿Y por qué este es divisible entre 5? Te pregunto. Porque acaba en 5. Si es divisible entre 5. ¿Y por qué es divisible entre 3? Porque aquí da 8, da 9. Da, a ver. 7. 8, Da 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Y 16 es múltiplo de 3. No, Entonces, si no es múltiplo de 3, mi no se pregunta es, puede. no es divisible entre 15. ¿Lo ven? No. Ya pueden ir agarrando esos trucos, porque a veces, claro, ustedes van a decir, pero es que Roberto nada más explicó el truco de 2, de 3, y ahora aquí en el examen me están preguntando entre 6. Bueno, justamente esa es la manera que tienen que poder identificar, porque de esto hay muchas combinaciones. O sea, yo puedo decir, es divisible entre, no sé, entre 30, bueno, y ustedes van buscando combinaciones posibles. Bueno, miren, ya para ir terminando, y de esto hay un quiz que van a tener que hacer en el aula virtual, ahora les voy a explicar. Viene el tema de simplificación de fracciones, que incluso se está en la tarea y algunos me estaban preguntando, obviamente con motivo de que tenían algunas dudas. Obviamente, si yo no sé entre qué número puedo simplificar o entre qué número puedo dividir, más me va a costar la simplificación. Miren, la simplificación es bien sencilla y se los voy a recordar acá. Siempre que ustedes tengan una fracción, la fracción se puede simplificar entre el mismo número. Por ejemplo, le voy a preguntar, en este caso, para que me ayude, aquí, Marcelo. Ya vamos a hacer algo aquí. Creo que me escribieron por el chat. No. A ver, Marcelo, activa tu audio, porfa. Que vi que me escribiste algo, pero... A ver, Alesia, vamos a aprovechar que está activa Alesia. Alesia, ayúdame aquí. ¿Cómo se simplifica esta fracción 21 sobre 18? Diciéndote que, Alesia, activa tu audio, recordándote, Alesia, que para simplificar una fracción tú tienes que dividir entre el mismo número arriba y entre el mismo número abajo, es decir, entre el mismo número en el numerador y entre el mismo número en el denominador. Entonces, ya no te va a preguntar si es divisible entre un número o otro, sino que te va a decir, ¿entre qué número es divisible arriba y abajo al mismo tiempo? ¿Qué crees tú? Pues es que normalmente yo tipo voy probando con diferentes números. Claro, a ver, te voy a preguntar con el más fácil. Yo, Alesia, te voy a preguntar con el más fácil. Tú puedes dividir el 21 entre 2 y 18. Bueno, tú puedes dividir el 21 entre 2 y el 18 entre 2. Alesia, tú puedes dividir 18 entre 2. Se puede dividir entre 2. El 18 es Sí. divisible entre... Sí, Sí. es verdad. En 18 se puede dividir entre 2. Pero ¿y el 21? 21 lo puedes dividir entre 2. No. Si tú tienes 21 soles, ajá, no puedes dividirlo en parte exacta. Entonces no se puede entre 2. Entonces fíjense lo primero que tuvo que hacer Alesia, y ahorita sí puedes desactivar tu audio, Alesia. Alessandro, ayúdame aquí, Alessandro. Roberto. Dime. Ajá, Alessandro. A ver, te hago una pregunta, Alessandro. Cuida, Rodrigo, que tienes tu audio activado. Rodrigo, desactívalo. Ok, ya lo desactivo. Igual lo puedo desactivar yo. Mire, Alessandro, te pregunto. Ya Alesia se dio cuenta que no puedes dividir el 21 entre 2 y el 18 entre 2. Ahora te pregunto, ¿se puede dividir entre el número que sigue? ¿Se puede dividir entre 3? Alessandro, yo puedo dividir 21 entre 3 y 18 entre 3. ¿Qué crees tú? Usando los trucos que vimos o los criterios de divisibilidad que vimos hace unos minutos. ¿Cómo sé si se puede dividir entre 3? ¿Qué tienes que sumar aquí? Tengo que
sumar el 2 más 1, el 2 más 1 para saber el resultado, y ese resultado si está si es divisible entre 3, es que Muy sí. bien. Mira, 21. Si yo sumo el 2 con el 1 da 3. Y el 3 entonces sí es divisible entre 3. Ahora con el 18, dime si se puede hacer o no, si es divisible entre 3. A ver. Sí, sí es divisible. Porque da 9, ¿no? Entonces es Ajá. divisible entre 3. Muy bien. Entonces mira, para que veas qué es simplificar fracciones. Primero tengo que ver entre qué número puedo simplificar, arriba y abajo simultáneamente por el mismo número. Tú me acabas de decir que sí se puede dividir entre 3, arriba y abajo. Por eso lo coloco allí. Entonces, el resultado va a ser la simplificación. Ayúdame aquí, Alessandro. ¿Cuánto es 21 entre 3? Número multiplicado por 3 da 21. A ver, espera. 7. Obviamente, 7, muy bien, perfecto. Ya coloqué la respuesta de arriba. Ahora dime abajo, 18 entre 3, ¿cuánto es? 6. 6. Perfecto. Y ahorita para terminar, Alessandro, 7 sobre 6. ¿Tú crees que existe algún número que yo pueda dividir arriba y abajo al mismo tiempo? Que Si me arriba hay un 7 y abajo hay un 6. no El sé. 6, ¿el 6 entre cuánto se puede dividir el 6? El 6 entre cuánto se puede dividir. Sí. Se Entre. puede dividir entre 2, ¿no? Porque es Sí. par. Se Ah. puede dividir entre 3 también, porque es múltiplo de 3. Y arriba tú puedes dividir entre 2 el 7. Se puede dividir entre 2, 7 o no. No, no se puede. Y entre 3. Entre Tampoco. 3 tampoco. Ok, entonces ya no se puede dividir entre el mismo número arriba y abajo. Ya puedes cerrar tu audio. Gracias, Alessandro. Miren, cuando ustedes tengan una fracción y consigan, que ese es la molestia o esa es la ciencia de esto, consigan el número que sea igual arriba y abajo, que me permita dividir y obtener una fracción siguiente, este sería el resultado. Si ya no se puede dividir más, entonces ahí quedaría el resultado. Espera que pase el helicóptero. Que hasta ahora me vienen a buscar siempre. Bueno, miren, ya pasó el helicóptero. Ok. Entonces, vuelvo y repito, siempre que hay una fracción tienen que ver entre qué número se puede dividir arriba y abajo, y ahí hay que saber los criterios que vimos antes y tratar de siempre buscar la manera de poder seguir simplificando. Aquí ya Alessandro me dijo que ya no hay forma de simplificar arriba y abajo por el mismo número. Entonces ahora voy con otro ejercicio. Miren, voy con este de acá y a ver, Luciana, ayúdame con este de acá. 210 entre 330. Te pregunto, Luciana. Ya. Se puede entre 3. Puedes dividir entre, ok, pero voy a ir por orden, pero es verdad, tú puedes comenzar como quieras. Te voy a preguntar, ¿tú puedes dividir entre 2 arriba y abajo? Sí, porque 0 es par. Son par, entonces lo voy a dividir entre 2 como me acabas de decir. Te hago una Ya. pregunta, ¿cuánto es 210 entre 2? ¿O cuánto es la mitad de 210? 105. Perfecto. Ahora te voy a preguntar, ¿cuánto es la mitad de 330? 165. 165, perfecto. Ahora, cuando un número termina en 5, ¿entre cuánto se puede dividir? Entre 5. Entonces, como el de arriba y el de abajo terminan en 5, voy a dividirlo entre 5. Bueno, 105 entre 5, obviamente a veces hay alumnos que lo saben la respuesta directa, pero el que no sepa la respuesta directa, no se asuste, tiene que hacer simplemente la división y de ser 105 entre 5, y disculpen mi letra acá, por eso me gusta hacer las animaciones para que no se confundan. Dicen 5 por 10, 0, 2. bajan el 5 y da 1. 21. Ok, 21. Entonces, 105 entre 5 da 21. Se los aclaro por si alguien dice, ay, es que yo no sé cuánto es 105 entre 5. Bueno, si no lo sabes inmediato, tienes que hacer la división de toda la vida. ¿Y cuánto es 165 entre 5? 33. 33. Muy bien, 21 entre 33. Si tardo más, tardo menos, bueno, ahí participó Bastian, varias personas. Roberto, me habían silenciado. Ah, ok, Alguien. ok. Disculpe. No sé Ojo, a quién. veces, disculpen que a veces, yo creo que a veces lo estoy silenciando yo, porque yo
tengo en mi mano mi celular y ahí estoy viendo a los participantes y a veces cuando toco la pantalla que es touch, obviamente a veces le doy sin querer en el micrófono. Entonces a veces soy yo, pero no se preocupen, así como me silencié yo mismo, me autosilencié. Juan, activa tu audio, Juan Solís. ¿Qué pasó? Ok, te hago una pregunta. Ese 21 y ese 33, ¿entre cuánto crees que se pueda dividir? Ayúdame ahí, ¿entre cuánto crees? Activa tu audio si lo Entre 3. entre 3, muy bien. ¿Y por qué sabes que es entre 3? ¿Cómo sabes? Porque 2 más 1 es igual a 3 y 3 más 3 es igual a 6, que es múltiplo de 3. Perfecto, ese truco está perfecto. Entonces, bueno, entonces, que me acaba de decir Juan que lo tengo que dividir entre 3. Entonces, miren, divido entre 3. 21 entre 3, bueno, es fácil, porque ya lo hicimos en el anterior, da 7. Y 33 entre 3 es fácil porque da 11. Ahora, te pregunto, Juan, aprovechando que tienes tu audio activado. Mira, 7 sobre 11, ¿habrá algún número que yo pueda seguir dividiendo arriba y abajo para dividirlo? A ver. No creo. Muy bien, es verdad. Bueno, siempre va a quedar una duda, no se preocupen, pero es fácil de decir. El 7 no es par, o sea que no se puede entre 2, entre 3 tampoco. Tienen que aplicar los trucos que hemos visto. El 11 tampoco sería par, entonces no podría ser entre 2. Si tratan entre 3 tampoco, y tienen que ir descartando. Yo sé que al principio hay algunas dudas, pero ya cuando vayan aumentando los años escolares, ahí ya tienen que hacer eso de inmediato. Bueno, miren, y ya para ir terminando, la tarea tiene ejercicios como este de acá. 900 entre 1200. Claro, alguien dirá, bueno, pero esos números tan grandes, porque Roberto manda esa tarea, nos tiene rabia. Bueno, no, eso lo tienen que aprender en verdad para todos los años y van a tener fracciones así, mucho más grandes. Entonces, miren, yo voy a resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo como veo que termina en 0 arriba y abajo, voy a dividir entre 2. Si, por ejemplo, alguien dice, no, yo quiero aplicar el truco entre 3, como el de Luciana, que ella quiso empezar entre 3, pueden empezar por el que quieran, va a dar el mismo resultado. Yo voy a comenzar entre 2, que me parece que es el más fácil, porque termina en 0 y son número par, y lo que voy a hacer es lo siguiente, digo, bueno, yo como soy fácil con la mitad, yo soy rápido con la división de entre 2, que es la mitad, digo, la mitad de 900 da 450, y abajo la mitad de 1200 da, en este caso, 600. Entonces, si lo sigo haciendo así, no habría ningún problema. Ahora, me doy cuenta que termina en 0, pero en este caso puedo seguir aplicando otro truco. O sea, podría dividir entre 2, pero ahora lo voy a dividir entre 3, porque 4 más 5 es 9, más 0 es 9, y 9 es múltiplo de 3. 6 más 0 es 6, más 0 es 6, y es múltiplo de 3. Y voy a dividir entre 3. Entonces, de esa manera, lo veo un poco más sencillo, porque 450 entre 3 es ¿cuánto? A ver quién me quiere ayudar. ¿Quién me dice cuánto es 450 entre 3 y 600 entre 3? Activa su audio y ya, y me dice. 150. Muy bien, pero 40, fíjense lo que te está diciendo Alessandro. 45 entre 3 es 15, pero como es 450 entre 3 es 150. Ahora, si no lo ven de inmediato, no se asusten. Ya puedes desactivar tu audio, Alessandro. No se asusten porque tendrían que hacer lo que yo hice en el ejercicio anterior. Dividir 450 entre 3. Para eso tienen la hojita. Y cuando tengan que hacer el quiz que yo voy a activar hoy en el aula virtual, entonces van a tener que hacer estas operaciones. Es en línea, pero pues tienen que tener una hoja para hacer la división. Bueno, con los métodos que ya saben de dividir, que incluso lo hemos practicado cuando hicimos 26.013, lo dividimos entre 13 para repasar división. Bueno, y 600 entre 3 es muy fácil. ¿Quién me puede decir? Es 200. 200. Tienen 600 soles entre 3 personas, son 200 a cada uno. Ahora miren, como termina en 0 y abajo en 0, yo lo voy a hacer ahora otra vez entre 2 porque me provocó. Entonces yo voy a decir, la mitad de 150 es 75, la mitad de 200, que también es fácil, es 100. Y ahora ya me doy cuenta que ya no puedo seguir dividiendo entre 2 porque arriba termina en 5. Abajo sí puedo dividir entre 2, pero allá arriba no. Entonces, cuando ya no se puede dividir entre el mismo número arriba y abajo, ahí cambia la cosa. A ver, Rodrigo Flores, activa tu audio, porfa. Hola. Hola, Rodrigo. Dime entre cuánto tengo que dividir ese 75 arriba y abajo 100. ¿Entre qué mismo número tengo que dividir?
Cuando termine en 5, ¿entre qué número se puede dividir? Entre 5, entre 5. Y cuando termine en 0 también se puede entre 5. Por Sí. eso voy a dividir entre 5 como me estás diciendo. Y 75 entre 5 da 15. Y 100 entre 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 100 entre 5? Si te dan 100 soles para ir al colegio de lunes a viernes, ¿cuánto vas a gastar cada día? Roberto es 25. 20. Ok. 100 entre 5 es 20. Y a ver, ¿quién activa su audio ahorita, el que quiera, y me dice si puedo seguir dividiendo esto? ¿Quién me ayuda acá? Ese 15 entre 20, ¿entre quién puede? Sí, se puede. Se puede entre 5 y entre 2. 5. No, entre 2 no, entre 2 no, entre Ajá, 5. muy bien, siempre tiene que ser el mismo número arriba y abajo, no pueden ser diferentes. Ok, entonces, miren, entre 5 arriba es muy fácil porque va a dar 3 y abajo entre 5 va a dar 4. Entonces, miren, esa fracción que era inmensa, esta fracción que era inmensa, que era 900 sobre 1200, si voy simplificando paso a paso me quedó 3 sobre 4. Alguien me dirá, pero Roberto, ¿y si yo no comencé con el 2, si yo comencé como hizo Luciana entre 3, o después yo lo hice primero entre 5 y después entre 2? No importa, en el orden que comiencen, van a llegar al mismo resultado. Incluso miren, por ejemplo, voy a hacerlo de otra manera, el mismo ejercicio. Voy a colocar ahí. Dime. ¿Y cómo sé entre qué tengo que dividir? Bueno, justamente tienes que aplicar todos los criterios que hemos visto hasta ahora, saber cuándo se divide entre 2, saber cuándo se divide entre 3. ¿Cuándo sé yo que se puede dividir entre 2? Bueno, cuando son pares o que terminan en 0. ¿Cuándo sé yo que se puede dividir entre 3? Lo que acaban de hacer ustedes, me sumaban y me decían si se puede dividir entre 3. Sumaban y veían que se podía dividir si era múltiplo de 3. ¿Cuándo sé que puedo volver a dividir entre 2? Bueno, cuando son pares. ¿Cuándo sé que puedo dividir entre 5? Cuando termine en 5 o termine en 0. ¿Y cuándo sé que puedo volver a dividir entre 5? Bueno, cuando termine en 5, termine en 0. ¿Cómo sé que tengo que dividir entre algunos? Bueno, tienen que verificar, y esa es la ciencia de esto, que sea un número que se pueda simplificar arriba y abajo. Eso es lo que tienen que hacer y tienen que estar muy pendientes. Entonces, mire, lo voy a hacer de otra manera, por si a alguien le quedó duda y cree que esa es la única manera y alguien va a decir, pero si yo no lo hice como Roberto va a estar mal. No, miren, 900 entre 1200, esta fracción. Yo voy a comenzar entre 4. A ver, ¿quién me puede recordar el truco entre 4? ¿Quién se acuerda cuál era el truco entre 4? ¿Alguien se acuerda? El truco Los entre dos 4. últimos tienen que Ajá. ser 0 o múltiplo de 4. Entonces, miren, los dos últimos son ceros, por eso se puede dividir entre 4 y voy a hacerlo así más rápido. Entonces, 900 entre 4 es 225, 1200 entre 4 es 300. No, que yo 900 entre 4 no me lo sé de memoria. Bueno, vas a tener que dividir, como hemos hecho en toda la clase, 900 entre 4, divides y lo que te dé, lo colocas acá, 225. Entonces, en ese caso, simplemente tener en cuenta ese tipo de criterio. Ahora, ¿qué me recomiendan dividir 225 y 0? Bueno, entre 5. Pero, ¿quién se acuerda del truco? ¿Cuándo se puede dividir entre 3? ¿Quién me lo recuerda? ¿Cuándo se puede dividir entre 3? sumas los números. Ok, y 2 más 2 es 4, más 5 es 9. Entonces, si es múltiplo, es divisible entre 3. 3 más 0 es 3, más 0 es 3, es divisible entre 3. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Si dividen 225 entre 3, en este caso va a dar 75, y 300 lo divido entre 3 y me da 100, que también es fácil. A ver, ahora, ¿se puede simplificar? Y pregunto, ¿se puede simplificar entre, en este caso entre 25? Pregunto, ¿se podrá? ¿Quién me puede ayudar ahí? ¿Quién activa su audio y me dice si se puede simplificar entre 25? ¿Es divisible entre 25 de arriba y abajo? Sí se puede porque 75 es un múltiplo de 25. Y abajo porque los dos últimos son 0, ¿no?
Ok, creo que se silenció, porque entonces estoy tocando Sí. acá. Y tengo que estar activando mi celular porque se cierra. Miren, muy bien. Acuérdense que cuando se quieran dividir entre 25, los dos últimos dígitos, que en este caso es 75, tienen que ser múltiplo de 25, o los dos últimos dígitos tienen que ser 0. No, que yo no lo quiero hacer entre 25, Roberto, porque dividir entre 25 me parece muy fastidioso y yo prefiero hacerlo paso a paso como hiciste arriba. Bueno, está bien. Pero el que lo haga entre 25, miren, 75 entre 25 va a dar 3. Y el que haga 100 entre 25 va a dar 4. Entonces, fíjense que lo hice más corto, el mismo ejercicio. El que lo haya hecho como está en la parte de arriba tiene la misma nota que el que lo haya hecho como el que está en la parte de abajo, que es más corto. Entonces, ojo con eso. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Incluso, les voy a enseñar un truco. Un truco para hacer esto aún más corto que esto. Pero es un truco que pueden conseguir por internet, pueden conseguir miles de trucos, hay profesores que le pueden enseñar miles de trucos y a medida que se aprendan más trucos o más criterios o más condiciones para dividir, harán hecho esto más fácil. Yo sé que algunos dirán, pero me da fastidio dividir. Bueno, esto lo van a hacer el próximo año y a final de este y los años siguientes de una manera con fracciones mucho más grandes que esta, así que no le tienen que agarrar miedo a esto, porque más que difícil es fastidioso. Y en caso de que alguna división no la sepan exacta, como 900 entre 4, que está acá, bueno, dividen a un costado en su hoja y bueno, llegan a la respuesta que es 225. O sea, no están obligados a saber que 900 entre 4 es 225 de forma inmediata. Hay unos que sí son fáciles, como por ejemplo 15 entre 5 y saben que da 3. Ahí no hay mucho que decir. Bueno, miren este truco que les voy a enseñar. Miren, yo voy a tachar, y este truco se puede hacer cuando hayan muchos ceros, pero al final de una cifra o al final de un número. Miren, como el 900 tiene dos ceros al final, yo voy a tachar esos dos ceros. Y el 1200 tiene dos ceros al final, también voy a tachar esos dos ceros. Entonces, cuando yo tacho 0 con 0 y 0 con 0, es como que yo haga esto. Este 0 elimina este 0. Este 0 elimina este 0. Entonces, claro, se lo digo como truco porque si yo cuando di la parte formal de los criterios le digo un 0 mata 0, la gente dice, ¿qué es eso de 0 mata 0? Entonces, es un truco que se puede aplicar solo cuando hayan ceros al final de un número y yo estoy eliminando estos dos ceros con estos dos ceros y me queda 9 entre 12, me quedó más corto. Y me van a decir, pero esa no es la respuesta. Es verdad, no es la respuesta, pero si tú simplificas entre 3, porque el 9 se puede dividir entre 3 y da 3, y el 12 se puede dividir entre 3 y da 4, miren que lo hice mucho más corto y seguramente harán este baile para celebrar que lo hicieron mucho más corto. Entonces, miren, en resumen para terminar, siempre que tengan una fracción, tienen que dividir o simplificar entre el mismo número arriba y abajo. ¿Cómo sé entre qué número tengo que dividir arriba y abajo? Bueno, tienes que ver si quieres dividir entre 2, usas el criterio. Veo si es para arriba, veo si es para abajo y divido. Ah, no, que quiero ver si puedo dividir entre 3. Ah, uso el truco o los criterios del 3, lo reviso arriba y lo reviso abajo. Si se puede hacer arriba y abajo entre el 3, lo simplifico. Si no se puede arriba o si no se puede abajo o en ninguno de los dos, no lo hago. Los criterios del 5, cuando se termine en 5, termine en 0, si cumple esa condición, entonces divide entre 5 arriba y abajo. Y así, no, que yo lo quiero hacer más rápido. Bueno, entonces tienes que aprenderte los trucos de dividir entre 4, los trucos de dividir entre 25. Y así podrás hacer el ejercicio más corto. Entonces, para terminar, les aclaro lo siguiente. El truco del 0 que acabo de decir es cuando tengan una fracción como esta, que es bien fea, y seguramente van a tardar bastante, es eliminar un 0 de los que están de último, o bueno, no uno, los que puedan, con los que están de último de abajo. Mira, yo voy a eliminar este 0 con este 0. Lo que no pueden hacer nunca es decir, este 0 lo elimino con este 0. No, tienes que eliminar los ceros que están de último. Entonces, este 0 que está acá no lo puedo tocar, o si hubiese algún otro 0, no lo podría tocar, al menos que estén al final. Entonces, por eso elimino 0 con 0 y me va a quedar, ahora miren cómo me queda, 1073 entre 2520. Y es mucho más fácil y mucho más corto que el anterior. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que van a trabajar. Y la tarea que todavía van a tener chance hasta el domingo de terminar es simplificar fracciones.